Evangelio de hoy. Jueves, 20 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, versículo 41 al 44. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró por ella diciendo: si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán con empalizadas. Te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al acercarnos a este breve pero intenso pasaje del Evangelio según San Lucas, conviene detenerse con calma. Son apenas unas líneas en la narrativa de la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero en ella se condensa una mirada dolorosa, una ternura profética y una advertencia que traspasa los siglos. Leer este texto con paciencia nos permite descubrir la hondura del corazón de Jesús, su sufrimiento por la ciudad, y el llamado urgente que nos hace a mirar con verdad nuestras propias actitudes ante Dios y ante los hermanos. A continuación te ofrezco una reflexión extensa, bien pausada y con subtítulos, que busca penetrar capa por capa en el sentido del pasaje. Sin prisas, sin enumeraciones. Escuchando cada palabra como si fuera un latido. El escenario: Jesús frente a Jerusalén. La escena no es neutral. Jesús está a las puertas de Jerusalén, la ciudad que simboliza la historia religiosa del pueblo de Israel. La ciudad del templo, la ciudad de la memoria y de la promesa. No es una llegada cualquiera. Los días que siguen serán decisivos. Este contexto imprime gravedad a la mirada que Jesús lanza sobre la ciudad. El lector atento percibe que no se trata de una observación curiosa, sino de un instante cargado de significado. La proximidad de la cruz. La tensión de la misión. La tristeza de un pastor por la pérdida de su rebaño. Al contemplar la ciudad desde la distancia, Jesús no actúa como quien dicta un juicio frío. Su llanto es la expresión de un amor que se duele. La ciudad le es querida, pero su futuro ha sido marcado por la ceguera espiritual, por la resistencia a la gratuidad del reino, y por la incapacidad de reconocer la hora de la visita divina. Allí no hay solamente piedras y murallas. Hay vidas, historias, expectativas, tradiciones y también desvíos, que obstaculizan la verdadera comunión con Dios. Jesús llora no por la pérdida de prestigio político ni por el fracaso humano en términos humanos. Llora por la pérdida de un pueblo que pudo ser signo vivo del reino y se ha dejado encerrar. El llanto de Jesús, ternura que se duele. El texto subraya que Jesús lloró. Ese llanto tiene varias lecturas que convergen. Es la expresión del amor, la manifestación de la compasión y la protesta profética ante la tragedia humana. No es un llanto derrotado. Es un llanto que mira la realidad y la sufre en carne propia. En él se revela la dimensión humana del Salvador. No es un observador imparcial, sino alguien que ha asumido la condición humana hasta el extremo, y que entiende el dolor de la historia. Llorar sobre Jerusalén es llorar por el mal que se ejerció, y por el bien que no se realizó. Jesús ve las posibilidades desperdigadas,
La promesa no acogida, la justicia no cultivada. La misericordia que no se practica. Su llanto nos interpela profundamente. ¿Qué nos hace llorar a nosotros? ¿Qué heridas nos duelen hasta el punto de pedir a Dios valentía para transformar lo que está roto? Ese llanto también revela la paciencia y el anhelo de Dios. No es un llanto desesperanzado, sino una súplica que contiene un deseo vehemente de conversión. Jesús no solo lamenta lo que vendrá, anhela que la ciudad reciba el don que Él trae. Allí hay una miseria, que no es mera circunstancia externa sino interior. Una incapacidad para comprender el momento histórico y para aceptar la salvación que se ofrece. El llanto de Jesús es, por tanto, un acto de amor que llama, que busca despertar la conciencia adormecida, la mirada sobre lo que fue y lo que pudo ser. En su llanto, Jesús recuerda la historia de Jerusalén, sus gestos de fidelidad y sus desvíos. La ciudad fue símbolo de la alianza, de la presencia de Dios, de una liturgia que llamaba a la conversión. Sin embargo, la concentración en ritos formales, la pérdida del sentido de la justicia y la cerrada defensa de intereses particulares habían ido apagando la llamada a la vida plena. Jesús contempla no solo el presente, sino un pasado lleno de promesas incumplidas, y un futuro que se vislumbra trágico si no hay conversión. Comprender esa mirada implica aceptar que la historia humana contiene siempre un podría haber sido. Los libros sagrados lo muestran una y otra vez. Un pueblo que tenía recursos para la vida y eligió otra cosa. Jesús nos invita a mirar nuestra propia historia comunitaria y personal con la misma honradez. Balancear actos y omisiones. Ver dónde fallamos en ser luz para el mundo. Y donde permitimos que la rutina, el interés o la comodidad silencien la palabra liberadora de Dios. La profecía dolorosa, señales de destrucción. Lucas recoge la palabra dura de Jesús. Vendrán días en que tus enemigos levantarán obras de cerco y te envolverán. Y tú no quedará piedra sobre piedra. Es una profecía que no busca horrorizar gratuitamente, más bien busca llamar a la conversión por la advertencia. El lenguaje empleado es simbólico y literario, pero al mismo tiempo describe una realidad histórica que encuentra cumplimiento. Esa profecía encierra una verdad moral profunda. Las consecuencias de alejarse de la voluntad divina tienen un costo real. No se trata de una retribución mecánica, sino de la constatación de un proceso humano que lleva a la autodestrucción cuando se renuncia a la justicia, al cuidado del pobre y a la apertura al misterio. La dureza de las imágenes recuerda que Dios respeta la libertad humana, incluso cuando ella conduce al desastre. Jesús no quiere la ruina, la deplora. Pero su visión es clara. Hay una lógica de causa y efecto. Cuando se rechaza persistentemente la vida que Dios propone, la comunidad queda expuesta a la violencia de la historia, a la pérdida de su sentido y a la ruina de sus estructuras. La profecía no es solo sobre Jerusalén. Es un espejo para cualquier comunidad que, por estabilidad aparente, olvida la urgencia de la conversión. El drama de la ceguera espiritual. Una de las claves del pasaje es la incapacidad de Jerusalén para reconocer la hora de su visita.
Jesús usa imágenes que sugieren que la ciudad no supo interpretar los signos. No supo leer la historia. La ceguera aquí es moral y espiritual. Consiste en no percibir el tiempo de Dios que llama a la apertura y a la transformación. Esta ceguera puede manifestarse de muchas maneras. En la confianza excesiva en estructuras humanas. En la idolatría de la tradición sin vida. En la desatención de quienes sufren. Y en la incapacidad para acoger lo nuevo. Reflexionar sobre la ceguera espiritual nos obliga a revisar nuestras propias seguridades. ¿Qué nos impide ver? ¿Qué tradiciones hemos hecho inviolables aunque ya no irradien vida? ¿Qué prácticas religiosas se convirtieron en muros? ¿Qué cierran el corazón en lugar de puertas que lo abren? Jesús nos invita a una conversión de la mirada. A aprender a discernir los signos del tiempo con humildad y sensibilidad. Para no perder la ocasión de la gracia. La compasión activa, más que pena, una urgencia por la vida. Aunque el pasaje destaca el llanto, conviene no reducirlo a una emoción pasiva. El llanto de Jesús lleva implícita una compasión, que no se queda en la pena sino que impulsa la acción. La compasión cristiana es siempre una ternura, que se vuelve compromiso. Ver al otro y moverse para su bien. El sentir de Jesús por Jerusalén. Es también una llamada para quienes lo siguen. A involucrarse en la misión de reconciliación y de anuncio. Esa compasión activa nos desafía a no mirar la tragedia de los demás desde la distancia cómoda del espectador. Nos exige romper la indiferencia y trabajar por la sanación de sociedades heridas por injusticia, por sistemas que excluyen y por actitudes que debilitan la fraternidad humana. Llorar con los que lloran no basta. La verdadera compasión se traduce en justicia, servicio y búsqueda de estructuras que sostengan la dignidad humana. Lecciones sobre el tiempo y la oportunidad. Jesús lamenta que la ciudad no supiera su hora. En esa expresión hay una invitación al sentido del kairos. Al tiempo oportuno. La vida ofrece momentos de gracia que exigen respuesta inmediata y valiente. Perder la hora significa desaprovechar la ocasión que Dios pone ante nosotros para convertirnos y construir de otro modo. El tiempo religioso, por tanto, no es neutral. Es un tejido de oportunidades que convocan decisiones. Esta lección nos llama a cultivar una sensibilidad para reconocer y responder a los momentos en que la vida nos interpela. Puede ser una ocasión para reconciliar una relación, para iniciar un proyecto de servicio, para rectificar una injusticia. Jesús nos advierte que la indiferencia ante estos momentos puede tener consecuencias irreversibles. La pregunta que nos lanza es personal y comunitaria. ¿Estamos atentos a la hora que Dios nos da hoy? El destino de la esperanza truncada. El lamento de Jesús dibuja también la tragedia de una esperanza frustrada. Jerusalén tenía motivos para esperar. La memoria de la promesa. La presencia del templo. La experiencia de salvación en el pasado. Y, sin embargo, su esperanza fue entorpecida por sistemas humanos que desviaron la mirada del auténtico sentido. La consecuencia es dolorosa. La esperanza que no encuentra causa en la acción justa se convierte en nostalgia impotente. Esta escena nos invita a preservar la esperanza haciéndola operativa.
La esperanza cristiana no es un sentimiento pasivo, sino una virtud activa que exige construir signos de vida. Cuando la esperanza se queda en palabras y no se encarna en obras, pierde fuerza. Jesús llora por esa esperanza, que no tomó forma en obras de amor, y nos urge a ser custodios de una esperanza que transforma la realidad. Conversión y misericordia, caminos inseparables. A pesar de la severidad de la profecía, el mensaje de fondo no es desolador. El llanto de Jesús está teñido de misericordia. Dios, en Cristo, no se complace en la pérdida. Desea la conversión. La mirada profética busca despertar, sacudir la pasividad y abrir al cambio. La alternancia entre advertencia y compasión muestra que la justicia divina y la misericordia son dos dimensiones que se entrelazan. Se advierte para proteger. Se llora para invitar a volver. La invitación a la conversión es siempre una oferta de misericordia. El que escucha puede responder. Cambiar de rumbo, reparar. Abrirse a la gracia. Por eso el eco de estas palabras se escucha hoy con la misma fuerza. Aún hay tiempo para acoger la visita de Dios, para leer los signos del tiempo y para comprometer la propia vida en la construcción de una ciudad que sea reflejo de su reino. Aplicaciones concretas para la vida personal y comunitaria. Este pasaje no es una pieza teórica. Tiene aplicación inmediata. En lo personal, invita a revisar dónde hemos perdido la sensibilidad espiritual. ¿Qué seguridades nos impiden abrirnos al cambio? ¿Y qué momentos hemos dejado pasar por miedo o comodidad? Nos llama a llorar con el que sufre, a actuar con misericordia y a responder a la hora de la gracia. En lo comunitario, plantea preguntas duras. ¿Nuestras comunidades son signo vivo de justicia y compasión? ¿Hemos permitido que la liturgia o la tradición sustituyan la responsabilidad social y el cuidado del pobre? ¿Somos capaces de reconocer las señales del tiempo y asumir cambios necesarios para anunciar el Evangelio con autenticidad? El pasaje nos impulsa a revisar estructuras, a fomentar la conversión social y a acompañar a quienes sufren. El corazón de Jesús revelado en sus lágrimas. Las lágrimas de Jesús no solo hablan de la tragedia de Jerusalén. Hablan también de la profundidad de su amor. Es un amor que no se resigna, que no se endurece ante el rechazo, que no se vuelve indiferente aunque el corazón humano le cierre la puerta. Ese llanto es, de alguna manera, una revelación del corazón de Dios. En él se muestra una misericordia que no se conforma con la pérdida. Un amor que no se cansa de llamar. Incluso cuando la respuesta parece ser silencio. Jesús no llora porque se siente derrotado, ni porque pierde algo suyo, sino porque ama demasiado como para ver cómo se desperdicia la gracia. Contemplar ese llanto es descubrir que Dios no mira nuestras indiferencias desde una distancia fría. Las toma en serio, las sufre. Intenta transformarlas desde dentro. Jesús no es un juez que dicta sentencia desde lo alto. Es un Dios encarnado, que mira la ciudad y llora por quienes no saben ver la luz, por quienes caminan sin dirección, por quienes se aferran a falsas seguridades. Su llanto no es debilidad, sino fortaleza que se atreve a amar hasta el extremo. Por eso, al prolongar la reflexión,
Es necesario entender que estas lágrimas siguen siendo actuales. Jesús no deja de llorar por cada corazón cerrado, por cada comunidad que pierde su rumbo, por cada sociedad que se construye sobre injusticias. Y en esas lágrimas se contiene una invitación a reconciliarnos con su amor. La ceguera que nace del orgullo. Jerusalén no reconoció la visita del Señor no por falta de señales, sino por la dureza que se había formado en su corazón. Jesús señala una ceguera que no es visual, sino espiritual. Una ceguera que nace del orgullo, de la autosuficiencia, del convencimiento de no necesitar la novedad que Dios ofrece. La ciudad no fue capaz de ver porque se acostumbró a su manera de creer, a su manera de organizar la religiosidad, a su manera de interpretar la ley. Ese apego a las formas impidió abrirse a la sustancia viva del Evangelio. Esa ceguera sigue siendo real y actual. Hay corazones que no ven porque creen saberlo todo, porque sus certezas se volvieron cadenas. Hay comunidades que no escuchan porque están demasiado seguras de lo que siempre han hecho. Hay personas que rechazan la luz porque temen perder control, tradición o poder. La ceguera espiritual no es fruto de la ignorancia, sino de la resistencia al cambio. Jesús lo deja claro con su llanto. El orgullo que se cierra es más destructivo que cualquier enemigo externo. La ciudad caerá no por falta de murallas, sino por falta de apertura. El peligro de perder la hora de la gracia. Uno de los elementos más fuertes del pasaje es la afirmación de Jesús. No reconociste el tiempo en que fuiste visitada. Es un lamento que encierra una advertencia. La gracia tiene un tiempo, y no siempre vuelve igual. La visita de Dios es una oportunidad. Un momento en que el corazón puede abrirse, transformarse, despertar. Pero si esa puerta se deja pasar, si se ignora la llamada, el corazón puede endurecerse al punto de no sentir más. La adultez espiritual consiste en aprender a reconocer los momentos de Dios. A veces ese momento llega en forma de una palabra que toca, de una experiencia que sacude, de una situación que obliga a mirar hacia adentro. A veces llega como un llamado a cambiar un hábito, a sanar una relación rota, a abandonar una conducta dañina. Otras veces llega como un impulso interior que invita a una entrega más profunda. Pero si no se reconoce, si se posterga indefinidamente, el tiempo puede volverse ocasión perdida. Jesús llora porque sabe que Jerusalén está dejando pasar la oportunidad más grande de su historia. Y este llanto invita a preguntarnos cuántas veces hemos dejado pasar la nuestra. ¿Cuántas veces, por miedo o resistencia, dejamos sin respuesta una invitación a crecer? ¿Cuántas veces, por orgullo, cerramos la puerta cuando Dios quería entrar? Esta continuación de la reflexión busca despertar ese discernimiento. Reconocer la hora de la gracia. No mañana, sino hoy. Los muros que levantamos para no ver. Jesús ve la ciudad rodeada de enemigos en un futuro cercano. Pero antes de esa realidad externa está una interna. La ciudad ha levantado muros invisibles que impiden que la palabra de Dios entre. Son muros de tradición vacía, de religiosidad rígida, de orgullo espiritual. Son muros que no protegen, aíslan. Estos muros no se construyen en un día.
Son el resultado de pequeñas resistencias acumuladas, de decisiones que poco a poco van alejando el corazón de la docilidad al espíritu. En nuestra vida ocurre algo parecido. Hay muros que fueron construidos con la intención de protegernos de heridas pasadas, de evitar decepciones, de mantener una apariencia de fortaleza. Pero esos muros, aunque parezcan seguridad, se convierten en cárceles que impiden la entrada de la gracia. Jesús llora por esos muros porque sabe que no son un refugio, sino un obstáculo. Esos muros nos impiden ver, sentir, cambiar. La reflexión continúa invitándonos a revisar qué muros levantamos. El miedo a ser vulnerables. La necesidad de controlar. El resentimiento no sanado. La terquedad espiritual, la comodidad de lo conocido. Cada uno de esos muros hace que la ciudad interior quede inaccesible a la presencia de Dios. Jesús no condena esos muros. Los llora porque desea derribarlos sin destruirnos. Desea abrir un camino. Desea que la ciudad quede libre para recibir la paz. La paz que se ofrece y no se reconoce. Jesús dice con dolor: si al menos tú comprendieras lo que conduce a la paz. Es un lamento lleno de frustración divina. No se trata de una paz superficial, ni de una paz política, sino de la salón bíblica. Esa plenitud que une justicia, armonía interior, comunión con Dios, fraternidad entre los hombres. Esa paz estaba al alcance de Jerusalén. Pero la ciudad no supo verla. Estaba tan ocupada en sus preocupaciones, en sus tensiones internas, en sus debates religiosos, en su resistencia a lo nuevo, que la verdadera paz pasó de largo. Esa realidad no es ajena a nosotros. Muchas veces buscamos paz en lugares equivocados. En distracciones, en logros materiales. En relaciones que solo anestesian heridas. Pero la paz verdadera solo llega cuando Dios puede entrar sin barreras. La reflexión nos pide preguntarnos: ¿qué caminos buscamos para sentir paz? ¿Son caminos que conducen a plenitud o solo alivios momentáneos? Jesús llora porque sabe que la paz es un regalo. Pero nosotros la convertimos en una conquista. En algo que intentamos construir solos. La paz de Dios no impone. No violenta, no irrumpe con fuerza. Se ofrece, se insinúa, se acerca. Pero si el corazón está cerrado, no puede entrar. Jesús llora porque ama. Y porque ve una paz que podría haberse hecho vida y no fue reconocida. Su lamento sigue siendo una llamada a la apertura del corazón. La responsabilidad espiritual de nuestras decisiones. Jerusalén enfrenta una consecuencia histórica no por capricho divino, sino porque sus decisiones la llevaron a ese punto. Jesús no narra la destrucción futura como castigo divino, sino como resultado inevitable de la elección de caminos equivocados. De esta forma nos enseña algo esencial. Nuestras decisiones espirituales tienen impacto real. No se quedan en el interior. Crean futuro. Una comunidad que se endurece, que se vuelve rígida, que rechaza la vida del espíritu termina debilitándose. Una persona que se cierra a la misericordia termina rodeada por sus propios miedos. Un corazón que se opone al perdón termina consumido por la amargura. Jesús llora no por el castigo,
sino por el deterioro progresivo que él puede ver con claridad. Es una invitación a comprender que cada opción espiritual nos construye o nos destruye. La responsabilidad espiritual no es un peso insoportable. Es un llamado a vivir consciente. Reconocer que nuestras elecciones abren o cierran caminos que determinan la calidad de nuestras relaciones, que moldean nuestra identidad. Jesús nos invita a elegir la vida, a elegir la apertura, a elegir la humildad que permite que Dios actúe. Cuando el alma se convierte en ciudad sitiada. La imagen de una ciudad rodeada por enemigos puede verse también como metáfora de la experiencia interior. Así como Jerusalén quedará sitiada. El alma que se cierra termina rodeada por pensamientos negativos, por heridas no sanadas, por temores que asfixian. Cada enemigo externo es reflejo de un enemigo interior. La dureza, la soberbia, la indiferencia, la falta de escucha. Jesús llora porque no quiere que el alma humana llegue a ese punto. Él sabe que cuando el corazón se encierra, pierde su belleza, pierde su libertad. La ciudad sitiada no puede expandirse. No puede recibir ni dar. Asimismo, el alma encerrada no puede amar plenamente ni ser amada del todo. Jesús desea abrir paso. Despejar los cerros interiores. Crear camino donde no lo hay. Pero respeta tanto la libertad humana que solo puede entrar si se le permite. En esta reflexión prolongada, esta imagen nos invita a preguntarnos: ¿qué enemigos rodean mi ciudad interior? ¿Cuántas veces permito que miedos o resentimientos gobiernen mis decisiones? Jesús contempla esa realidad y llora porque sabe que cada corazón fue diseñado para la libertad, no para el encierro. La paradoja del amor rechazado. En el fondo del pasaje late una paradoja dolorosa. El amor más puro es rechazado por aquellos a quienes vino a salvar. Jesús no llora por él mismo, sino por la incapacidad de la ciudad para recibir amor. Es la paradoja del Dios que busca acercarse y del hombre que se aleja. Esa tensión recorre toda la historia de la salvación. Dios ofrece vida. El hombre opta por la autosuficiencia. Dios ofrece gracia. El hombre prefiere sus seguridades. Dios viene a habitar. El hombre cierra la puerta. Y sin embargo, Jesús no se cansa. No deja de ofrecer. No deja de esperar. Su llanto no se convierte en resentimiento, sino en más amor. Esta paradoja revela que el rechazo humano no tiene fuerza suficiente para apagar la fidelidad divina. Aunque Jerusalén no quiso recibirlo, Él continúa ofreciendo salvación a quienes, incluso dentro de la ciudad, si desean acogerlo. Su llanto no es final. Es un inicio nuevo de misericordia. La esperanza que persiste incluso en medio del lamento. Aunque el texto parece sombrío, la esperanza está implícita. Jesús llora, pero no abandona. Sufre, pero sigue adelante hacia la cruz, donde la salvación será ofrecida a todos, incluso a quienes no lo reconocieron. Ese es el misterio del amor divino. Una esperanza que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. La esperanza en medio del lamento es una invitación para nosotros. Significa que ninguna ruina es definitiva. Que ninguna ciudad caída está fuera del alcance de la redención.
Que ningún corazón endurecido es imposible de restaurar. Jesús llora, pero continúa su camino porque sabe que la cruz será el puente hacia una vida nueva. El pasaje nos invita a creer que incluso nuestras peores decisiones, nuestros peores encierros, nuestras cegueras más profundas pueden ser sanadas si reconocemos el momento de la visita de Dios. La esperanza permanece. Porque Dios permanece. El llanto que revela la ternura de Dios. El llanto de Jesús sobre Jerusalén. No es una simple expresión emocional, sino la manifestación más pura de un amor que se desborda. No llora por debilidad. Llora por compasión. Llora porque sabe que la ciudad que tiene delante está destinada al sufrimiento. No por castigo divino, sino por las decisiones humanas que la han alejado del camino de la paz. En este llanto se revela la ternura de Dios. Un Dios que no observa desde lejos, sino que siente en carne viva la tragedia de los pueblos y de las personas que rechazan su luz. Es un llanto que denuncia pero también un llanto que abraza. Un llanto que muestra que Jesús no se resigna a la destrucción de ningún corazón. Cada lágrima que derrama sobre Jerusalén hoy puede verse como una lágrima que derrama sobre cada vida que se extravía. Cada alma que no reconoce su visita. Cada historia que se cierra al amor que podría salvarla. El dolor de un amor ignorado. Cuando Jesús pronuncia que Jerusalén no reconoció el tiempo de su visita, expresa el dolor de un amor ignorado. Es como la tristeza profunda de una madre que ve a su hijo destruirse y no logra que él escuche su advertencia. Jesús había caminado entre ellos. Había hablado con claridad. Había sanado, instruido, mostrado con gestos y palabras la cercanía del reino. Sin embargo, la ciudad estaba tan absorbida por sus propias expectativas políticas, religiosas y personales, que no pudo ver quién tenía delante. Este rechazo no es simplemente histórico. Es la metáfora de la humanidad, que muchas veces espera a un Salvador bajo sus propios criterios y no reconoce la presencia real de Dios, que llega con humildad, con silencio, con mansedumbre. El dolor de Jesús es el dolor de ser tan cercano y al mismo tiempo ser tan ignorado, de ofrecer paz y ver cómo se elige el conflicto, de ofrecer consuelo y ver cómo se insiste en la autosuficiencia. La paz que se pierde por falta de apertura interior. En el lamento de Jesús aparece la expresión: si tú comprendieras lo que te puede traer la paz. Es una frase que sigue resonando hoy. Porque la paz verdadera no se pierde por falta de oportunidades externas, sino por falta de apertura interior. Jerusalén tenía el templo, la ley, los profetas, la tradición. Tenía todo el contexto necesario para reconocer al Mesías. Sin embargo, la paz no llega a un corazón que se mantiene blindado. Así también sucede hoy. Muchas veces la paz no falta porque Dios no la ofrezca, sino porque la persona no quiere ceder. No quiere renunciar a su orgullo. No quiere soltar viejas heridas ni cambiar hábitos que le roban serenidad. Jesús llora porque sabe que la paz no es un don mágico, sino una consecuencia de abrir el corazón a la presencia de Dios. Cuando esa apertura no existe,
Inevitablemente sobreviene la confusión, el conflicto y la caída. La ceguera espiritual que hace perder lo esencial. Jesús declara que lo que puede traer la paz queda oculto para Jerusalén. No es que Dios esconda su luz. Es la mirada humana la que se oscurece cuando se deja dominar por intereses, miedos o ambiciones. La ceguera espiritual no consiste en no ver milagros, sino en no captar su sentido. Consiste en estar tan enfocado en lo material, en lo inmediato, en lo superficial, que lo profundo pasa desapercibido. La ciudad que rechaza a Jesús es la imagen del ser humano que vive corriendo, acumulando, comparándose, compitiendo, intentando sostener una identidad basada en cosas frágiles. Esa ceguera impide ver la belleza de Dios obrando en lo pequeño. Impide reconocer las advertencias que pueden salvarnos. Impide valorar los gestos de amor que intentan tocar nuestra vida. La ceguera espiritual es la gran tragedia, porque hace perder lo esencial sin que la persona se dé cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Las consecuencias inevitables de la decisión humana. Cuando Jesús anuncia la destrucción de Jerusalén, no está condenando. Está describiendo las consecuencias inevitables del camino elegido por la ciudad. Dios no castiga destruyendo. El ser humano se destruye al alejarse de Dios. Jesús, con dolor, anticipa lo que sucederá porque conoce la realidad interna del pueblo. Su violencia, sus divisiones, su resistencia a la conversión, su obsesión por las expectativas políticas y su rechazo a la verdadera paz espiritual. En ese anuncio se revela una ley profunda de la vida. Cuando un corazón no escucha la voz del amor, termina rodeado de muros, atrapado por sus propios enemigos internos, sin espacio para escapar. No son castigos, son resultados. La destrucción externa de Jerusalén simboliza la destrucción interior. ¿Qué ocurre cuando la persona se aleja de su centro? De la verdad, de lo sagrado, de la humildad que la podría salvar. La visita silenciosa que cambia la historia. Jesús habla del tiempo de la visita. Un concepto que expresa un momento sagrado. Una oportunidad única. Un instante en el que Dios pasa por la vida de alguien con una oferta de gracia. Jerusalén tuvo esa visita de manera directa, palpable, histórica. Y aún así, no la reconoció. Hoy, esa visita continúa manifestándose en formas más cotidianas. Una palabra que toca. Un consejo que despierta. Un momento de silencio interior, una señal inesperada. Un acontecimiento que invita a reflexionar. Dios visita sin invadir. Toca sin imponer. Se acerca sin presionar. El verdadero drama es que muchas personas esperan una visita espectacular, mientras el paso de Dios ocurre en lo ordinario. Y cuando la visita no se reconoce, también se pierden los cambios profundos que podrían transformar la historia de una vida. Esta reflexión invita a despertar la sensibilidad para no dejar pasar ese toque divino que llega en silencio. La compasión que revela la verdadera grandeza. Cuando Jesús contempla Jerusalén desde lejos y rompe en llanto, deja al descubierto una de las características más preciosas del corazón divino. La compasión. No es un rey que castiga desde el orgullo,
ni un juez que se alegra del error de su pueblo. Es un maestro que sufre por el sufrimiento que viene, aunque ese sufrimiento sea consecuencia del rechazo. Su grandeza no se manifiesta en imponer autoridad, sino en la sensibilidad profunda que siente hacia quienes no comprenden su mensaje. Aquí, Jesús muestra que el amor verdadero no se cansa de esperar, no se vuelve indiferente, no responde con frialdad, sino que se conmueve. Su compasión es una denuncia silenciosa. Quien no se compadece no ha entendido la esencia del reino. Y así, sus lágrimas nos enseñan que el poder más real es el poder de amar incluso cuando ese amor no es correspondido. La ciudad que simboliza la resistencia interior. Jerusalén se convierte en un símbolo del alma humana que resiste la transformación. Jesús la mira con nostalgia y dolor porque sabe que está aferrada a estructuras antiguas, creencias rígidas y expectativas que no le permiten abrirse a la novedad del espíritu. La ciudad representa esa parte de nosotros que se resiste a cambiar, que prefiere lo conocido aunque duela, antes que una libertad que exige fe. La resistencia interior no siempre se manifiesta con confrontación abierta. A veces se expresa en indiferencia, conformismo, evasión, excusas espirituales y miedo al compromiso. Jesús llora porque ve esa resistencia más claramente que los mismos habitantes. Llora porque sabe que esa cerrazón termina llevando al alma a un colapso interno. Igual que Jerusalén terminaría cayendo por su incapacidad de abrirse a la gracia. El silencio de Dios frente al rechazo. Jesús anuncia que llegará un tiempo en que los enemigos cercarán la ciudad y la dejarán sin salida. Esa imagen, además de ser histórica, describe lo que ocurre cuando el corazón se acostumbra a ignorar a Dios. No es que Dios se aleje. Es que la persona ha cerrado tanto la puerta que su presencia deja de sentirse. El silencio se convierte en espejo del rechazo. Pero ese silencio no es venganza, sino consecuencia. Cuando se apaga la voz del amor, otras voces toman el control. Voces que confunden, que angustian, que asfixian. Jerusalén experimentará ese silencio cuando ya sea tarde. Y Jesús llora porque sabe que ese silencio podía evitarse. Cada vez que un corazón se aleja de la oración, de la verdad, de la luz interior, se acerca a ese mismo silencio doloroso. No porque Dios deje de hablar, sino porque el corazón deja de escuchar. El dolor de ver lo inevitable. Jesús habla de la caída de Jerusalén con el dolor de quien sabe que algo terrible no podrá evitarse. No lo anuncia con dureza, sino con compasión. Él ve lo que los demás no ven. Los frutos de las decisiones acumuladas, de las oportunidades ignoradas, de los caminos mal elegidos. Y su dolor proviene de saber que todo pudo ser distinto. Este pasaje revela algo muy profundo del misterio humano. Muchas veces, las crisis no aparecen de repente, sino que son la consecuencia de muchas pequeñas negaciones, de muchas llamadas ignoradas. Jesús llora porque la ciudad no quiso entender antes, cuando todavía había tiempo. Su dolor no es por la destrucción en sí,
sino por la ceguera voluntaria que impidió que su pueblo cambiara el rumbo antes de llegar al precipicio. La falta de autoconocimiento espiritual. Uno de los motivos del llanto de Jesús es la falta de conciencia espiritual del pueblo. Ellos no sabían dónde estaban parados. No entendían su propia fragilidad. No reconocían las tensiones internas que acabarían derribándolos. La verdadera ruina no proviene del enemigo exterior, sino de la falta de autoconocimiento interior. Jesús veía que Jerusalén se creía fuerte, segura, protegida por su tradición y su historia. Pero en realidad estaba débil, dividida y espiritualmente fatigada. Lo mismo ocurre en muchas personas que aparentan fortaleza, pero por dentro están rotas, confundidas o vacías. La ciudad simboliza el alma que no sabe mirarse con verdad, que evita confrontarse, que se engaña a sí misma. Jesús llora porque sabe que sin autoconocimiento no hay conversión posible. La pedagogía del dolor anticipado. El llanto de Jesús tiene una dimensión pedagógica. Muestra a sus discípulos y a toda la humanidad que el dolor no es algo que Dios ignore ni minimice. Jesús no endurece el corazón para soportar lo que viene. Lo siente profundamente. Esa sensibilidad enseña que el verdadero maestro no se separa del sufrimiento de su pueblo. Su dolor anticipado no solo expresa compasión, sino que prepara el camino para comprender la cruz. La cruz no será una derrota, sino una expresión aún más profunda de este mismo amor que llora. El dolor anticipado de Jesús revela que la entrega que hará luego no es un acto frío, sino la consecuencia de un corazón apasionado por salvar. Quien contempla este llanto entiende mejor la redención. No es solo sacrificio. Es sensibilidad llevada al extremo. El valor de reconocer la visita divina. Jesús lamenta que Jerusalén no haya reconocido el momento de su visita. Esta visita representa un encuentro único. Una oportunidad singular en la historia de cada alma. Dios pasa, toca, llama, inspira. Despierta, pero no siempre la persona se da cuenta. El mensaje es claro. No basta con tener religión, ni con vivir rodeado de símbolos sagrados. Si el corazón no percibe la visita de Baín, todo pasa sin dejar fruto. Reconocer esa visita requiere silencio interior, humildad, disponibilidad. Jerusalén estaba tan llena de ruido, de tensiones, de expectativas políticas, que no tenía espacio para el discernimiento. Jesús llora porque sabe que el ruido interior del pueblo les robó el don más grande que habían recibido. Esta realidad también toca la vida actual. Muchas veces Dios visita, pero la persona está demasiado distraída para notarlo. La incapacidad de ver la visita de Dios. Jesús habla de no reconocer el tiempo de la visita. La visita de Dios no es siempre un milagro espectacular. A veces llega como una palabra que incomoda, una verdad que confronta, un gesto que invita a cambiar. Jerusalén esperaba un Mesías poderoso en lo político, y se sintió decepcionada al recibir un Mesías humilde, que transformaba corazones antes que estructuras. Esa decepción nubló la vista espiritual. En nuestra vida sucede lo mismo, queremos que Dios actúe según nuestras expectativas.
Y cuando no lo hace, creemos que Él no responde. Pero la visita divina siempre llega. Solo que no siempre se ajusta al molde de nuestros deseos. La tragedia de la indiferencia espiritual. La ciudad no rechazó a Jesús por ignorancia total, sino por indiferencia. Vio sus signos, escuchó sus palabras, presenció sus milagros. Y aún así endureció su corazón. La indiferencia espiritual es más peligrosa que el pecado mismo porque adormece el alma. La acostumbra a la distancia. La convence de que tiene tiempo. La entretiene con distracciones. Jesús llora ante una indiferencia que mata lentamente, que apaga la sensibilidad, que anestesia el discernimiento. Y también hoy el mundo sufre esta enfermedad. Lo urgente desplaza lo importante. Lo superficial tapa lo profundo. Y el ruido exterior silencia la voz interior que nos llama a despertar. El dolor de una oportunidad perdida. Uno de los dolores más profundos en el corazón humano es la conciencia de haber perdido una oportunidad importante. Jesús, al llorar sobre Jerusalén, revela ese dolor divino. No por él, sino por la ciudad que desperdició la oportunidad más grande de su historia. A veces sentimos lo mismo cuando recordamos etapas de nuestra vida donde pudimos haber actuado distinto. Sin embargo, la gracia de Dios es tan grande que, aunque lamentémoslo, que no aprovechamos, Él abre nuevos caminos, nuevas puertas y nuevas oportunidades. Su llanto no es un cierre, sino una invitación a despertar y aprovechar el tiempo presente. La paz como don rechazado. Jesús señala que la ciudad no reconoció lo que podía darle la paz. Es decir, no solo rechazó al Mesías, sino el don más precioso que él traía. La paz interior que viene de la presencia divina. Hoy muchos buscan paz en distracciones, posesiones o relaciones. Pero la verdadera serenidad nace de la reconciliación con Dios y con uno mismo. Jerusalén tenía la paz a unos metros de distancia, caminando por sus calles, hablando con sus habitantes, y aún así la dejó pasar. Lo mismo nos ocurre cuando buscamos soluciones desesperadas, sin mirar hacia la fuente de la paz. Dios mismo. El dolor silencioso del amor no correspondido. Cuando Jesús se acerca a Jerusalén y la contempla desde lo alto, su llanto expresa uno de los dolores más profundos del corazón humano. Amar intensamente y no ser correspondido. Él había caminado entre ellos, compartido sus caminos, escuchado sus historias, sanado a sus enfermos, liberado a sus oprimidos. Sin embargo, la ciudad permaneció distante, distraída, encerrada en sus propias certezas. El llanto de Jesús revela ese sufrimiento divino que experimenta cuando ofrece amor y recibe indiferencia. No llora por debilidad, sino porque la grandeza del amor verdadero siempre se manifiesta cuando la libertad humana responde con rechazo. Es un llanto que comprende, que perdona y que aún así sigue amando. El clamor de una paz rechazada. Jesús declara que la ciudad no reconoció aquello que podía darle la paz. Esta frase es profundamente dolorosa, porque revela que la paz no era una ilusión, ni una fantasía, ni una utopía. Era una posibilidad real, concreta,
cercana. La paz estaba disponible, ofrecida, presentada, pero fue ignorada. Y así nos ocurre, buscamos serenidad. Buscamos claridad, buscamos descanso. Pero cuando la paz toca a nuestra puerta con la forma de un cambio, una renuncia, una reconciliación o un acto de humildad, preferimos seguir en nuestros conflictos conocidos antes que abrazar la transformación que esa paz exige. Jesús llora porque vio la paz perdida no por falta de oportunidades, sino por falta de reconocimiento. La profecía que nace del amor. Cuando Jesús anuncia que la ciudad será rodeada y destruida, sus palabras no son un castigo, sino una advertencia nacida del amor. Como un padre que ve a su hijo tomar decisiones peligrosas y le advierte: ese camino te hará daño. Él observa las consecuencias que Jerusalén está sembrando con su rechazo. Este anuncio no es venganza divina, sino la descripción de un futuro inevitable si la ciudad continúa alejada de la voluntad de Dios. La profecía de Jesús no busca asustar, sino despertar. No quiere paralizar, sino abrir los ojos. Es un llamado urgente a la conversión, pronunciado con lágrimas, no con amenazas. El corazón endurecido que se cierra al cambio. Uno de los grandes dramas de Jerusalén es el endurecimiento del corazón. No se trata solo de rechazo, sino de una resistencia interior que se levanta contra cualquier posibilidad de transformación. La dureza hace que la persona se aferre a sus ideas, a su orgullo, a sus viejas heridas, a sus maneras de entender la vida. Jerusalén no cambió porque no quiso cambiar. Este endurecimiento es una enfermedad espiritual que sigue viva hoy. La incapacidad de abrirse a lo nuevo, de renunciar a lo que lastima, de perdonar, de escuchar, de aceptar. Jesús llora porque sabe que, mientras el corazón permanezca duro, la gracia resbalará sin penetrar. El llanto de Dios como espejo del alma. Cuando contemplamos a Jesús llorando, su llanto se convierte en un espejo en él, que podemos ver nuestro propio interior. ¿Qué partes de nuestra vida provocarían lágrimas en Jesús hoy? ¿Qué situaciones mantenemos sin sanar? ¿Qué decisiones seguimos postergando? ¿Qué oportunidades de paz hemos dejado pasar por miedo, orgullo o comodidad? El llanto de Jesús nos invita a examinarnos profundamente. No desde la culpa, sino desde la sinceridad, que abre caminos nuevos. Sus lágrimas son una luz que ilumina zonas ocultas de nuestra alma para que las podamos reconocer y ofrecer a su misericordia. La caída inevitable cuando se rechaza la luz. Jesús anuncia que Jerusalén será derribada porque rechazó la luz. Y cuando se rechaza la luz, inevitablemente se cae en la oscuridad. No es que Dios apruebe la destrucción. Es que el rechazo de la voluntad divina deja a la persona a merced de sus propias fuerzas. Débil ante el mal. Vulnerable ante decisiones equivocadas. La ciudad que no acogió a Dios quedó expuesta a sus enemigos. Así también nosotros. Cuando caminamos sin la luz de Dios, quedamos a merced de nuestras emociones, de nuestras heridas, de nuestros impulsos, de nuestras dudas. La destrucción no llega por castigo, sino por falta de guía.
Concluir esta reflexión sobre el llanto de Jesús ante Jerusalén es entrar en un misterio que toca lo más profundo del corazón humano. La certeza de que Dios no es indiferente a nuestra historia. Él no observa desde lejos. No se mantiene distante. No mira nuestro camino con frialdad o juicio impasible. Jesús se acerca, contempla y llora. Y en ese llanto se revela un amor que conoce las raíces de todo lo que nos hiere, que comprende nuestras cegueras, que respeta nuestros tiempos, pero que también sufre cuando elegimos caminos que nos alejan de la verdadera paz. Las lágrimas de Jesús no son débiles. Son un acto supremo de revelación. Son la manifestación visible de un amor que sigue esperando aun cuando es rechazado. Este pasaje concluye mostrándonos que la tragedia más grande de la vida humana no es el sufrimiento, ni la prueba, ni la caída, sino la incapacidad de reconocer el momento en que Dios pasa cerca. Jerusalén no cayó por falta de oportunidades. Cayó porque no supo distinguir la visita. Da, Señor, en medio de sus expectativas, de sus miedos y de su rutina espiritual. Esta incapacidad de ver la presencia divina sigue siendo uno de los desafíos más profundos para el corazón de cada creyente. Dios sigue visitando la vida a través de señales pequeñas, de encuentros inesperados, de silencios que hablan, de verdades que incomodan, de llamados que nos invitan a cambiar. Y aún así, muchas veces miramos sin ver. Escuchamos sin oír, sentimos sin entender. La conclusión también nos invita a contemplar el dolor de Jesús no como un reproche, sino como una revelación del valor que cada uno tiene para él. Nadie derrama lágrimas por aquello que no ama profundamente. Jesús llora porque ve lo que podemos llegar a ser y lo que, por miedo o resistencia, no nos permitimos alcanzar. Su llanto no es condena, es esperanza frustrada. Es el lamento de un amor que desea nuestra plenitud más de lo que nosotros mismos la deseamos. Es el grito silencioso de un Dios que no deja de buscarnos, incluso cuando lo ignoramos. Este pasaje también nos enseña que cada vez que rechazamos la paz de Dios, no solo perdemos algo espiritual, nos colocamos en caminos que inevitablemente traen consecuencias. No porque Dios castigue, sino porque quien se aparta de la luz cae en sombras. Jerusalén se destruye a sí misma antes de ser destruida por otros. Así sucede con cualquier alma que se aleja de la verdad, que endurece su corazón, que se acostumbra a vivir desconectada de su centro. Jesús llora porque sabe que nadie puede vivir en plenitud si se aleja de la fuente que sostiene toda vida. Él ve lo que nosotros todavía no vemos. Y llora no por la destrucción, sino por lo que la precede. La falta de escucha, la ceguera voluntaria, la resistencia al amor. Pero la conclusión más luminosa de este pasaje es que el llanto de Jesús no marca el final, sino el comienzo de una nueva esperanza. A pesar de ser rechazado, Él entra en la ciudad. A pesar de la dureza de los corazones, Él sigue predicando. A pesar de que muchos no lo reconocen, Él continúa ofreciendo su paz. El amor de Dios no se detiene en las lágrimas. Las atraviesa, las transforma y las convierte en una entrega más grande. La cruz,
que se levantará pocos días después. Será el signo definitivo de que ni el rechazo, ni el pecado, ni la indiferencia pueden detener la fidelidad de Dios. Jesús llora, pero no abandona. Llora, pero no retrocede. Llora, pero sigue amando hasta el final. Por eso, este pasaje nos invita a una verdadera conversión interior. Abrir los ojos para ver cuando Dios nos visita. Abrir el corazón para acoger lo que nos ofrece. Abrir la vida para permitir que su paz transforme lo que aún permanece herido. Nos llama a no repetir la historia de Jerusalén, que tuvo al Salvador tan cerca y no lo supo reconocer. Nos invita a vivir atentos, despiertos, sensibles, dispuestos a dejar que la voz de Dios nos mueva y nos cambie. Nos recuerda que la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de Cristo en medio de ellos. Y así, la conclusión final es esta. Jesús llora porque nos ama. Y nos ama porque ve quiénes somos. Y quiénes podemos llegar a ser. Sus lágrimas no son signo de derrota, sino de un amor tan grande que no se cansa de buscarnos. Si dejamos que ese llanto toque nuestro corazón, si permitimos que nos despierte, que nos ablande, que nos llame, entonces la historia que vivió Jerusalén no se repetirá en nosotros. Allí donde hubo ceguera, nacerá luz. Allí donde hubo resistencia, brotará acogida. Allí donde hubo ruptura, aparecerá paz. Porque quien reconoce la visita de Dios, encuentra la vida. Y quien abre su corazón al Cristo que llora, descubre que esas lágrimas son la fuente más pura de restauración y de esperanza. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.